¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a terminar por fin de realizar a nuestra hermosa Rosita la mexicanita. Les ha gustado mucho, mucho, mucho y eso me tiene muy, pero muy contenta. Si son nuevas en mi canal, les cuento que ya tenemos varios videos. En uno de ellos les doy la lista de materiales y todas las especificaciones para realizar a Rosita. Un segundo video en el que realizamos el cuerpecito. Un tercer video en el que realizamos los detalles del rostro y el cabellito. Un cuarto video en el que hicimos el vestidito y que le colocamos sus trenzas. En este video vamos a hacerle los hermosísimos moños que tienen el pelo y los zapatitos. Por favor, suscríbanse y den like, apóyenme con eso, por favor. También quiero agradecer a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto. Además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros, uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada en el nivel intermedio. Muchas gracias a Ileana Ayes, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Miriam Avelar, Fabiola Marín Morales, Aurora Flores, Josie Sousa, Yolanda Torres Sangüesa, Elizabeth Ramos y Azucena Osorio. Muchas gracias a todas por su apoyo. Comenzamos. Vamos a realizar los moños de nuestra bella Rosita. Comenzaremos con hebra de color rojo realizando 25 cadenitas. Nos vamos a saltar la última, en ella no trabajamos y nos regresaríamos haciendo 24 puntos bajos. 1, 2, 3 y así hasta hacer 24. Ya que tenemos los 24 nos va a quedar una tira como esta. Vamos a realizar una cadenita, giramos nuestra labor y a partir de aquí vamos a estar trabajando en bucle trasero. Vamos a hacer de las vueltas 2 a las 6, 24 puntos bajos en cada vuelta, pero todas esas vueltas las vamos a trabajar en bucle trasero. Esto va a hacer que el moñito de nuestra muñequita quede hermoso. Así nos habrá quedado, amigas. Rapidísimo, rapidísimo. Al final aprietan bien fuerte el último punto y vamos a cortar hebra suficiente porque con esa vamos a coser el moñito a la cabeza de Rosita. Además de que vamos a hacer unas pequeñas puntaditas en la parte de abajo para que quede la parte de abajo cerradita. Miren. Vamos a doblarlo de esta manera, busquen el lado que más les guste, de preferencia que los puntos estén viendo hacia arriba, miren, es el que más les guste, a mí me gustó más este lado. Entonces, ya que vieron el lado que les guste, lo van a doblar exactamente a la mitad. Y vamos a estar pasando aquí abajito, abajo, y nos vamos a ir pasando de esta manera unos 3, 4 puntitos hasta el otro extremo. Y ahí jalamos nuestra hebra. Vamos a hacer lo mismo ahora del otro lado. Igual, vamos a pasar por unos 3, 4 puntitos hasta llegar al otro extremo. Bien. Vamos ahora a jalar para que se cierre, miren. Entonces ya de acá abajo va a quedar mucho más pequeño que del otro lado. Y esto va a hacer que el moñito tenga una forma preciosa. Y vamos a hacer un nudito aquí. Que alcancemos a tomar ambos extremos del listón. Hacemos un nudito bien apretadito. Y así nos habrá quedado, amigas. Vamos a hacer otro igualito en color blanco y otro exactamente igual en color verde. Aquí está el verde y aquí está el blanco. Y así habremos realizado los 3 listoncitos. Vamos a colocárselo ahora en la cabecita.
Una vez que coloquen uno, procuren que los del otro lado queden a la misma altura, que no vayan a quedar unos más arriba y otros más abajo. Vamos a tomar como referencia aquí donde inicia la trencita aquí arriba. Pero les digo, si colocan uno, cuando coloquen el del otro lado, hagan un ejercicio de observación para que les quede a la misma altura. Entonces, si toman como referencia la trencita, es muy probable que sea suficiente para que les quede perfecto. Y vamos a comenzar a dar puntaditas. Déjenme voltearlo. Observo que me quede igual al otro y vamos a dar una puntadita en el cabellito. Vamos a recorrernos uno, máximo 2 puntitos, no mucho, amigas. La distancia de uno, máximo 2 puntitos. Y jalamos. Vamos a atravesar ahora el moñito. Si ustedes quieren colocar alfileres para que no se les mueva, está perfecto. Ahí está. Ya atravesamos el moñito. Ahora vamos a atravesar aquí 1 o 2 puntitos. Miren, yo estoy atravesando solo uno. Y no pierdan de vista que el moñito debe de quedar paradito, así bien paradito hacia arriba, hacia la cabecita, tomando como referencia la cabecita. Atravesamos el moño, más bien el listón, nos recorremos un poquito, tomamos la distancia de un puntito, máximo 2, acomodamos el moñito que quede aquí paradito, volvemos a atravesar el listoncito. Y vamos a tomar aquí en la orilla del listón otra vez la cabecita. Vamos a atravesar nuevamente el listón. Ya llegamos al final. Ahora simplemente vamos a hacer un nudito. Miren qué hermoso se ve. Vamos a hacer un nudito aquí, muy cerca donde hayamos finalizado. Aprietan bien, bien fuerte. Y vamos a entrar ahora en cualquier punto y bueno, en algún punto cercano y perdemos hacia cualquier parte de la cabecita. Cortamos hebra. Muy bien, vamos a coser de la misma manera los otros 2 listones. Recuerden, verde, en medio el blanco y arriba el rojo. O si quieren poner el verde arriba, en medio el blanco y abajo el rojo. Y miren, el blanco lo vamos a pegar, pero que quede pegadito, pegadito aquí, amigas. No lo vayan a coser derecho con respecto al verde, sino que quede aquí de la base donde cerramos, que queden bien pegaditos para que le dé esta hermosa formita que estamos buscando. Ya los cosí, amigas, miren qué hermosa. Estoy feliz, feliz con el resultado. Vamos a hacer ahora el otro zapatito. Aquí yo ya tengo uno. Tomamos hebra de color negro. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en los piecitos. Solo les voy a pedir un favor. Aquí vamos a hacer 7 cadenitas. Estas 7 cadenitas las vamos a tejer apretaditas como solemos tejer los amigurumis. Pero de ahí en adelante los puntos los vamos a tejer flojitos, no demasiado flojos, simplemente no aprieten tanto como solemos apretar un amigurumi. Entonces aflojan un poco los puntos y en los zapatitos le van a quedar perfectos a Rosita. Si ustedes aprietan los puntos como solemos hacerlos en los amigurumis, es probable que le queden apretaditos. Así es que a trabajar flojito una vez que hayamos hecho estas 7 cadenitas. Repito, solo estas 7 sí las vamos a apretar un poquitín. Lo normal cuando hacemos amigurumis. Aquí vamos avanzando. Les repito, les va a ser muy fácil porque es algo similar a los zapatitos. Nos vamos a saltar la última cadenita y nos vamos a regresar haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos va a sobrar una cadenita. En esa cadenita vamos a realizar un aumento cuádruple. 4 puntos bajos en la misma cadenita. 1, 2,
3 y 4. Esto va a hacer que el tejido dé una especie de giro, vean, porque vamos a trabajar ahora del otro lado de las cadenas. Vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Déjenme cortar esa hebrita, ya la perdimos lo suficiente y ya solo estorba. Nos va a sobrar una cadenita. En esa cadenita que nos sobra vamos a realizar un aumento triple. 3 puntos bajos en el mismo punto. Llevo 1, 2 y 3. De esta manera habremos terminado la vuelta número 1 con 16 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 2. Comenzaremos haciendo un aumento. Recuerden marcar siempre, siempre su primer punto. También los zapatitos los haremos en espiral. Realizamos ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Un aumento. 2 puntos bajos. Un aumento. Es difícil trabajar con negro, amigas. Hacemos ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Hacemos ahora un aumento. Y 2 puntos bajos. 1 y 2. Esta vuelta la estaríamos terminando con 20 puntos bajos. Les recuerdo nuevamente trabajar flojito, que no se les olvide, por favor. Vuelta 3, comenzamos haciendo un aumento. Marcamos nuestro primer punto y después hacemos 6 puntos bajos. Después hacemos un aumento. 2 puntos bajos. Un aumento. Seis puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Realizamos ahora un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Esta vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Ya nada más nos falta una vuelta de aumentos, amigas. No se desesperen. Comenzamos haciendo un aumento. Marcamos. Y después vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a realizar un aumento. 2 puntos bajos. Un aumento. 8 puntos bajos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Realizamos ahora un aumento. Y finalizamos con 2 puntos bajos. Esta vuelta la estaríamos terminando con 28 puntos bajos. Ya terminamos toda esta serie de aumentos, amigas. Vamos a realizar ahora en la vuelta número 5, 28 puntos bajos en bucle trasero. Ya sabemos que solo tomamos la hebrita de atrás del punto. Ya terminé. Vamos a hacer ahora en las vueltas 6 y 7, 28 puntos bajos en cada una de esas vueltas, pero ya vamos a estar trabajando tomando los bucles completos como lo hacemos generalmente. Aquí ya comencé la vuelta número 8 haciendo 6 puntos bajos. Vamos a realizar ahora 2 puntos bajos y una disminución 4 veces. Aquí ya lo hice una vez, necesito hacerlo 3 veces más. Al final me van a sobrar 6 puntos, los realizo y la vuelta la estaríamos finalizando con 24 puntos bajos. Miren, amigas, lo que vamos a hacer a continuación, realizaremos 6 puntos bajos. Esos 6 puntos no cuentan, solamente los vamos a realizar para estar ubicadas en donde necesitamos para hacer otras 2 vueltas más. Esas 2 vueltas van a formar parte de la botita del zapatito. Así es que realizamos esos 6 puntos bajos. Aquí ya casi los termino. Una vez finalizados, vamos a realizar una cadenita. Giramos nuestra labor y vamos a realizar en las vueltas 9 y 10, 24 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así nos habrá quedado. Al final, cuando hayamos terminado, vamos a hacer 10 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta van a formar parte de la correa del zapatito, pero necesitamos hacer ahora el ojalito para abrochar el botón, así es que vamos a realizar 6 cadenas más. Ya las realicé. Nos las vamos a saltar en esas 6 últimas cadenitas. No vamos a trabajar. Nos ubicamos en la número 7. Cuenten 6, no trabajan en ellas. Y a partir de la cadena número 7 vamos a realizar 10 puntos bajos, que sería un punto bajo en cada una de las primeras 10 cadenitas que hicimos. Aquí voy por la segunda. Por la número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así habrá quedado la correa y el ojalito, vean. Ahí está el ojal. Muy bien. Lo que haremos a continuación, irnos a la vueltecita de abajo, aquí donde hicimos las 2 vueltas para la botita del zapatito, hacemos un punto deslizado, cadenita para fijar, apretamos fuerte, fuerte el último punto, cortamos hebra suficiente para ensartar nuestra aguja lanera y perder la hebra sobrante por la parte interna del zapatito. Vamos a seguir el mismo procedimiento para el segundo zapatito. Cuando hayan terminado la botita, hacen una cadenita, aprietan bien fuerte, dejan hebra suficiente para ensartar su aguja lanera y perder esta hebra por la parte interna del zapatito. Lo que tenemos que hacer con esta botita para que nos quede perfectamente una correa hacia la derecha y otra a la izquierda, nos vamos a pasar de este lado, del lado opuesto del que hicimos la correa anterior. Aquí nos vamos a bajar, miren, vamos a comenzar aquí abajo.
Ya ven que en la otra ahí rematamos, ahora vamos a empezar aquí abajito donde rematamos. Hacemos un punto deslizado, ahí se me zafó, ahí está, aquí. Y vamos a realizar 10 cadenitas, lo mismo que hicimos en el otro zapatito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer 6 cadenitas extra para el ojal, para que podamos abrochar. Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos saltamos estas 6 cadenitas, nos vamos a la número 7 y a partir de ahí vamos a realizar 10 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las 10 cadenas que hicimos, las primeras 10. Una vez finalizado nos va a quedar la otra correa y el ojalito aquí en la puntita. Lo que haremos ahora es, aquí de donde terminamos, nos vamos a subir aquí arriba. En la orillita de arriba de la botita hacemos un punto deslizado, cadenita para fijar, cortamos hebra suficiente para perder esa hebra por la parte interna del zapatito. Van a ustedes a coser, se acuerdan que en la lista de materiales les pedí botones, los van a coser en el lado opuesto. Van a acomodar la correa y van a coser el botoncito de este lado y van a ver qué hermoso zapatito le quedó a Rosita. Vamos a colocarle los zapatitos, vean. Aquí ya tenemos uno. Traten de acomodarlo que les quede bien centradito, que le quede bien derechito ese zapatito y lo vamos a abrochar muy fácilmente. El ojalito que le dejamos es suficiente. Recuerden, si le colocan botones más grandes, que no creo porque ya se le verían muy toscos, pues tendrán que dejar más cadenitas en el ojal. Y colocamos ahora el otro zapatito, el del otro lado. La verdad es que hemos logrado algo muy hermoso, amigas. Agradezco el apoyo a este proyecto, les gustó muchísimo. No olviden dar like y suscribirse, por favor. Me ayudan mucho con eso. Ahí está, pues ya tiene sus zapatitos colocados. La verdad es que ese vestido le luce maravilloso. Las flores se le ven preciosas, la parte alta del vestido, esos moñazos espectaculares. Está preciosa con sus trencitas, amigas. Creo que nos falta un detalle. Vamos a darle un poquitito de color al rostro. Miren. Van a tomar un poco de rubor, del rubor que ustedes utilizan para maquillarse o algún rubor que ustedes tengan especial para sus amigurumis. Este lo van a ir colocando de menor a mayor, de a poquito en poquito para que no les quede demasiado colorada. Si sienten que se les pasó la mano, tomen un paño limpio y traten de quitarle un poquitito. Créanme que sí se ve la diferencia. Hemos llegado al final de un proyecto más. Qué hermosa nos quedó nuestra Rosita la mexicanita. Gracias por su apoyo. Les pido que no olviden suscribirse, dar like y nos vemos muy pronto con un nuevo proyecto.